Si estudias español, en algún momento has tenido que pensar esto. ¡Qué rápido habla esta puta gente! Y no te falta razón, la verdad que el español es un idioma muy rápido. Según unos estudios que hicieron un poquillo reguleros, el español quedó en segundo lugar, justo después del japonés, en cuanto a sílabas por segundo. Eso quiere decir que es considerablemente más rápido que el inglés, el francés y otros idiomas. Pero saber eso no nos resuelve nada, simplemente nos confirma que hay un problema, que es que el español es más rápido de lo que tú acostumbras a escuchar en tu idioma. Así que hoy vamos a resolver ese problema de una vez por todas. Soy Miguel, profe de español y experto en pronunciación, y hoy te voy a contar cómo aprender a hablar español más rápido sin tener que hacer cambios muy grandes. Uno de los mayores obstáculos que nos encontramos en español es que, a pesar de lo que mucha gente piensa, no pronunciamos igual que leemos. Aunque hay una correspondencia muy alta entre los sonidos y las letras que leemos, realmente en la lengua coloquial no pronunciamos todo tal y como está escrito. Y esto para los estudiantes genera esta distancia entre lo que crees que vas a escuchar y lo que realmente escuchas, provocando que te pierdas. Así que lo primero que vamos a hacer en este vídeo es aprender a salvar esta distancia entre lo que crees que vas a escuchar, es decir, el texto, y lo que realmente va a decir una persona en un contexto coloquial. Pero antes, si te interesa mejorar tu acento, lo primero que te recomiendo es que hagas un test de pronunciación para que sepas en qué punto estás y qué es lo que te queda para hacer. Entonces, puedes entrar en la descripción y en 5 minutos sabrás qué rasgos tienes y cómo los puedes mejorar. Dicho esto, escucha este vídeo. Esto ya lo decía James Clear en el libro Hábitos Atómicos y otros expertos en productividad también lo comentan, y es generar la mínima fricción posible ante esa actividad o ese hábito que tú quieres implantar. Si a mí, por ejemplo, me diera pereza, a mí no me da pereza entrenar, ¿no? Pero si me diera pereza entrenar, yo el hecho de tener ya hasta el calzado puesto para ir a entrenar hace que me dé más pereza quitarme la ropa para ponerme ropa del día a día que aprovechar que tengo la ropa puesta, ir a entrenar, sudar y luego cambiármela. Entonces, bueno, ese es un tip que yo hago. Aquí tenemos a Sergio Beguería, de Tengo un Plan. Tengo un Plan es un podcast súper conocido en España, yo se lo recomiendo mucho a mis estudiantes y todos, sin excepción, me dicen: me ha gustado un montón, la verdad que la temática es espectacular, pero no entiendo muy bien a uno de ellos. Este es al que no se le entiende muy bien si no eres hispanohablante. Este tío habla muy rápido, es de la misma ciudad que soy yo, es de Zaragoza, pero hablamos muy diferente. Entonces, ¿cómo podemos descifrar qué es lo que ha dicho este tío y cómo podemos anticiparnos a todos estos rasgos que está acortando para acelerar más? Pues lo primero que vamos a hacer es analizar qué ha dicho. Bueno, pues esto es lo que dice Sergio en estos 30 segundos. Te he separado cada uno de los bloques que él hace en una línea. Entonces, lo primero que dice es: esto ya lo decía James Clear en el libro de Hábitos Atómicos, y otros expertos en productividad también lo comentan. Cada una de estas líneas es un bloque que dice sin respiración. Y esta es la primera lección de hoy. El español no se divide por palabras, se divide por bloques. Estos bloques pueden ser varias palabras o pueden ser trozos de palabras también. Pero en general, cuando una persona habla rápido, tiende a agrupar muchas palabras en un solo bloque. Y sin respirar, eso da la sensación de que es una palabra mega larga. Por eso, a la velocidad que lo dice él, parece que está diciendo: esto ya lo decía James Clear en el libro de Hábitos Atómicos, como si fuera una sola palabra. Entonces, el primer consejo que te voy a dar es que aprendas a encadenar las palabras para que todas queden en un mismo bloque, que tenga sentido, evidentemente, según el significado. Esto te lo explico en este vídeo de aquí, en el que con una pizarrita te voy contando cómo enlazar las palabras para que encajen bien como un hispanohablante. Porque en inglés también lo hacemos, pero no es exactamente igual. Seguimos unas normas un poquito diferentes. Como te digo, esto no es difícil y ya está explicado en ese vídeo. Así que nos vamos a centrar en algo que es un poquito menos intuitivo y es lo que realmente presenta dificultades y más obstáculos, que es: ¿qué coño hacen las palabras para que se acorten tanto? Bueno, pues si llevas un tiempo suscrito a este canal, sabrás que en español tendemos a respetar una estructura de sílaba mayormente, que es empezar por consonante, seguir por vocal, seguir por consonante, seguir por vocal, y alternar consonante vocal todo el tiempo. Eso es lo que hace que el español suene a ta 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 ta, porque eso es lo que nos permite encadenar muchas palabras y que suene a un solo bloque. Pero ¿qué sucede cuando dentro de una palabra esa estructura no se cumple por las características y las letras que tiene esa palabra? Que buscaremos la forma en contexto coloquial para romperla y que respete esa estructura para poder correr más. La estructura con la que más rápido hablamos es consonante vocal. ¿Por qué? Eso es lo que produce ese ta 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 ta. Vamos a ver cómo lo hace Sergio. Vale, dice: esto ya lo decía James Clear en el libro de Hábitos Atómicos, ¿no? Entonces, la primera sílaba evidentemente no empieza por consonante porque es,
Esto ya lo decía James Clear en el libro Hábitos Atómicos. Esto ya lo decía James Clear en el libro de hábitos atómicos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido romper las palabras para poder respetar lo máximo posible esta estructura dentro del bloque. Entonces, esto ya lo decía James Clear en el libro de hábitos atómicos. Vamos, desplazar en la medida de lo posible las consonantes a la sílaba siguiente para que sean el inicio, ¿no? Hacer que las consonantes del bloque preferiblemente sean el inicio de la sílaba. En la segunda frase tenemos lo mismo. Y otros expertos en productividad también lo comentan. Y así sacamos. Y otros expertos en productividad también lo comentan. Y aquí nos vamos a encontrar con los caprichos del hablante o lo que viene a ser la magia, el sabor del español. En este bloque vemos que hay varias sílabas en las que terminamos con consonante y empezamos por consonante. Es decir, tenemos dos consonantes juntas en sílabas diferentes, pero juntas. Así que para acelerar un poquito más, vamos a quitarle prioridad a la última consonante de la sílaba y darle un poquito más a la primera consonante de la sílaba. Es decir, productividad. En esta combinación de ducti, la primera consonante de la sílaba sería ti, ¿no? La T que está antes de la I, y la última consonante de la sílaba anterior sería la C, esa K, ¿no? Entonces, lo que hacemos es quitarle importancia. Y de aquí sacamos productividad. Productividad. ¿Qué ha pasado con la C? No importa tanto. En la sílaba dad de productividad, ¿qué pasa? Que como no es el final de la frase, no es una palabra enfatizada y además después tenemos otra consonante, ¿qué le va a pasar a la D? Pues que también va a perder mucha importancia o prácticamente no la vamos a pronunciar. Entonces, expertos en productividad también, nos acabamos de saltar dos consonantes. Pero además en español vamos a ir un pasito más allá. Y es que ves que aquí tenemos sen, productividad o también lo comentan o comentan. Tenemos un montón de Ns que son el final de una sílaba. Expertos en productividad también lo comentan. Los hispanohablantes hemos desarrollado un mecanismo para adaptar la pronunciación de las Ns al siguiente sonido. Entonces, esto no es expertos en productividad, sino expertos en pro, como una M, porque la M y la P se articulan en el mismo sitio. Y otros expertos en productividad también lo comentan. Expertos en productividad, en pro. Esto nos acelera este intercambio. Lo mismo, productividad también lo comentan. ¿Dónde se articula la L? Pues con la punta de la lengua tocando los alvéolos. Pues haremos que la N anterior vaya al mismo sitio. También lo. La lengua no se mueve de sitio. Y lo mismo en mentan, ¿no? Esa N va a ir al mismo punto en el que articularemos la T, que va a ser empujando los dientes superiores. Entonces la lengua queda plana, empujando los dientes en la T, y la N hará exactamente lo mismo. Comentan. Vemos que la N de en productividad, la N de también lo y la N de comentan son tres Ns diferentes que se adaptan a la siguiente consonante. Y esto nos permite acelerar un poquito más. Y a ti, estudiante, te permite confundirte un poquito más. Vale, vamos a tomarnos un pequeño respiro, que esto es mucho para asimilar. Ahora que estamos entendiendo la teoría, seguro que te mueres de ganas de saber cuánto de esto ya estás aplicando en tu forma de hablar automáticamente. Pues estás de suerte, compañero, porque en la descripción te he dejado un test de pronunciación en el que en 5 minutos, con un audio, podrás comprobar si tienes estos rasgos integrados o todavía no. Y podrás saber qué es lo que te queda hacer y una hoja de ruta para continuar. Entonces puedes pausar el vídeo, entrar en la descripción, hacer el test en 5 minutos y luego continúas. ¿Ya lo has hecho? Pues seguimos. Vale, en este bloque tenemos una cosa interesante, que es la palabra generar en contraste con fricción. Y es generar la mínima fricción posible. Él dice generar,
casi no hay N, ¿no? Casi no se oye prácticamente, o no se oye. Pero cuando dice la mínima fricción, ¿no? Es una palabra enfatizada. Por lo tanto, generar fricción. Y ese contraste tan grande lo que nos permite es identificar este énfasis de fricción como la palabra más relevante del bloque. Y esto es algo que no podemos pasar por alto, porque el contraste dentro de un bloque o el contraste en los bloques nos va a permitir identificar palabras que se articulan diferente, porque lleva todos estos bloques haciendo una vocalización mínima, que es lo que vamos a ver ahora, y adaptando todas las consonantes para que queden así todas pegaditas, hasta que de repente dice fricción, alto, claro, vocalizado, perfecto, ¿no? Estereotípico. Eso es contraste. Entonces podemos encontrarnos este contraste aquí, de esta manera, que es la habitual en los estilos coloquiales, ¿no? Pues un discurso bastante rápido, poco articulado, hasta que una palabra destaca por exceso de articulación, o lo contrario, un discurso muy articulado y pues una palabra que esté un poco más informal o pronunciada de una manera tal vez un poco más perezosa, ¿no? En cualquier caso, esto sería enfatizar una palabra. ¿Y por qué te cuento esto específicamente? Porque si tú estás hablando español, articulando todo perfectamente, ¿sabes la sensación que va a dar? De que estás enfatizando todas las palabras o más de las que haríamos de forma coloquial, como Sergio. Una palabra enfatizada en un bloque o una palabra enfatizada en 3 bloques destaca muchísimo. O sea, yo de todo este texto me estoy quedando con la palabra fricción. Eso es lo más importante. Mínima fricción posible. Eso es lo que he enfatizado. Pues para mí eso va a ser lo más importante. Pero si tú me estás enfatizando todas las palabras, ya no hay nada importante por esa ausencia de contraste. Entonces, te aconsejo que guardes las palabras articuladas de una forma más lenta y de una forma más precisa para los momentos en los que quieras enfatizar, para las palabras importantes, y que todas las demás pues se parezcan más a lo que está haciendo Sergio. Por supuesto, este tío es un caso de hablante que habla particularmente rápido, entonces no todo el mundo te va a hablar a esa velocidad, pero esta gente existe, son muchos, y tu deber como estudiante es entenderlos para poder comunicarte con ellos. Con eso estoy diciendo que tu meta no debería ser sonar así, pero si quieres, así es como lo hacemos. Por último, te voy a dar el tip más importante y que probablemente choque con todo lo que sabes hasta ahora de pronunciación. Seguro que llevas más de 1 año y medio escuchándome decir sin parar que el español es un idioma muy tenso, que las vocales son tensas, que la tensión vocálica, todo el tiempo hablar de tensión. Pero esto no siempre se aplica en todos los hablantes de la misma manera. Todos los hablantes sabemos tensar las vocales de una manera formal, como pues podemos ver cuando Sergio dice fricción mínima posible, pero también todos los hablantes somos capaces de relajar la tensión del español lo suficiente como para que las vocales duren menos y podamos correr más. Y aquí es donde nos encontramos la dificultad más grande para la comunicación, no solo de nativos hacia estudiantes, sino entre nativos. Esto te tiene que quedar claro siempre. Lo que nos hace entendernos bien a los nativos entre nosotros, independientemente de la variedad del español que hablemos, es la tensión vocálica común. Es decir, que si yo estoy hablando con un argentino, yo que soy español, estoy hablando con un argentino y el argentino me habla rápido, pero todas sus vocales están tensas y yo tengo muy claro en qué orden van estas vocales, yo puedo, por contexto, adivinar o colocar todas las consonantes que yo no entienda bien, porque las vocales son el núcleo, son lo más importante. Pero en el momento en el que una vocal me baile y yo no tenga claro si es una E, o si es una A, o si es una I, o si es una E, ahí ya no lo voy a entender. Por lo tanto, que tus vocales pierdan tensión en un discurso coloquial, así, informal, vulgar incluso, es normal. Pero hay un límite que si rebasas, nadie te va a entender. Y lo mismo, hay un límite que si una persona nativa rebasa, tú tampoco vas a entender. Esto es lo que comúnmente llamamos vocalizar. Si alguien no vocaliza, es muy difícil entenderle. Por lo tanto, a esta gente le tienes que decir, por favor, vocaliza, ¿vale? O habla más despacio, indirectamente hablar más despacio, pues favorece que la gente vocalice. Pero lo que tú quieres que hagan es que vocalicen y se lo puedes decir así.
Porque, y esto sí es lo último que te voy a decir, no siempre va a ser tu culpa no entender a los nativos. No siempre va a ser culpa de que no tienes nivel suficiente o no has escuchado todo bien. No, a veces es culpa de los nativos. Seguro que en tu lengua materna tampoco entiendes a todo el mundo cuando te habla muy rápido o cuando rompen las reglas de la comunicación coloquial y se van aún más abajo, ¿no? Aún más atrás. Esto pasa. O sea, por supuesto, yo puedo entender a Sergio perfectamente. Es de mi ciudad, es de mi edad. Compartimos un montón de reglas de comunicación coloquial. Pero estoy seguro de que mi madre y mi abuela no lo entienden igual de bien que yo. Pero si Sergio, en lugar de ser de mi ciudad y de mi edad, fuera de otra generación y de otra variedad del español, fuera de otro país, para mí sería muy complicado, por no decir imposible, entenderle. Y me dedico a esto, me dedico a analizar la pronunciación de los demás. Entonces, ten en cuenta que la parte que tú no puedes controlar de qué está produciendo la otra persona, no siempre va a ser tu responsabilidad entenderla. Entonces le puedes pedir, si no es una grabación, le puedes pedir que repita y que vocalice, ¿vale? Porque es una herramienta que utilizamos los nativos constantemente y tú también la tienes que utilizar, ¿vale? No te conformes con un Es que, pues seguro que no lo he entendido porque es mi puta culpa porque soy extranjero. pues no, muchas veces es culpa del nativo, ¿vale? Entonces, que lo sepas, que le eches dos cojones y que le digas vocaliza. Por supuesto, si una de tus metas es hablar más rápido y controlar tus rasgos a un nivel muy superior, pues lo primero que tienes que hacer es el test de pronunciación que te he dejado en la descripción, así sabrás en qué punto estás y después hablas conmigo de cómo seguir progresando. Y ya está. Espero que te haya servido, que utilices estos consejos en la vida real, sobre todo el último de pedirle a la gente que vocalice y que no te dé miedo perderte de vez en cuando en las conversaciones porque eso nos pasa a todos en todos los idiomas. Nos vemos en el próximo vídeo.